tiempo? Dentro del colegio fue la Academia de Letras y la Academia de Teatro fueron muy importantes. Y ya mientras estudiaba medicina me arrancaba a tomar clases de teatro en la Escuela de Telecomunicación de la Católica, yo estudié en la Chile. Ahí hicimos obras de teatro. Habremos hecho unas 7 obras de teatro mientras estudiaba medicina. Y una de ellas ganó una mención honrosa, un premio menor en un concurso, y eso hizo después cuando yo estaba trabajando como en la clínica como psiquiatra. De repente llegó un paciente que venía por alcoholismo, esas cosas suelen darse lamentablemente en el gremio. Conversamos y le muestro esta obra. Y él estaba siendo dirigido por Gustavo Mesa. Le lleva la obra a Gustavo Mesa le interesa y dice, ¿puede escribir? Tiene otra obra que puede hacer. Yo tenía otro boceto y Gustavo me dirigió en cómo fue el maestro que tuve yo de dramaturgia. Gustavo Mesa, el director, y entonces la obra fue censurada en la Católica. Fue muy bonito eso, es muy terrible, me angustié mucho. Lo bonito es que fue que de pronto yo me encontré que me convertí en alguien conocido en un ambiente teatral. La otra obra que gané la mención honrosa se presentaba el mismo día que el estreno de la obra fue censurada. Entonces, ante la noticia que estaba la censura, se llenó la sala de la obrita chica. La obrita chica fue un éxito, después funcionó como un éxito la más grande, Lo Crudo, y ahí yo ya me daba cuenta que se me daba el teatro. Me costó agarrar ritmo, o sea, me acuerdo que me costaba, que era escribir una obra y que viniera la siguiente era muy difícil, y así llegué a una obra que es clave en mi historia, que es La secreta obscenidad de cada día, una obra de la cual hemos dado 40 años, y digo hemos dado porque yo la actúo con un amigo, se ha hecho en otras versiones, aquí en Chile incluso, y muy exitosa. Y ahí me fue tan bien que dije, bueno, pues hay que seguir. Luego agarraría velocidad, sobre todo cuando empecé a hacer talleres de dramaturgia, a dictarlos yo al patudo. En la Católica partí, después en España, que fui agregado cultural del gobierno de Elwin, y ahí me contrataron como maestro de dramaturgia en un taller, y ya ahí yo a pesar de que era diplomático, psiquiatra, que hasta ahora tengo que irme a la consulta en un ratito más, escribir se volvió ya manía. Yo quería todavía ser novelista y escribí un par de novelas que tuvieron un relativo éxito, pero el teatro era lo mío. Yo creo que hay generaciones que se han ido modificando, ¿no? Yo creo que hay un grupo muy interesante y muy potente, estoy pensando en Lucho Barrales, Stevenson, Pablo Manzi, que lo encuentro que es el mejor dramaturgo en este minuto circulando, Calderón, o sea, esa generación ha sido la de recambio. A mí me tocó un momento bien difícil para escribir en dictadura. Ahí el primero que escribió fue David Benavente, que pasó al silencio absoluto, digamos, porque escribió 2 obras y después no siguió. Jorge Díaz ha escrito toda la vida, mientras tuvo vida escribió. Y apareció la figura de Juan Radrigán, descubierto por Gustavo Mesa. Es muy interesante averiguar, alguien debería hacer un trabajo sobre cómo Gustavo Mesa cambió la dramaturgia chilena. O sea, porque una cosa es la cantidad de autores que descubrió, a mí, a Juan y a otros más, fue importantísima. Juan Radrigán se convierte en el dramaturgo de la entrada cuando se produjo la entrada de la democracia. Esa conciliación venía previamente con el teatro de Juan Radrigán, muy fuerte. Y yo entro de atrasito, digamos, yo con obras de menos impacto en ese momento. Vuelve Alejandro Sivekin de Costa Rica, estoy pensando, hay un montón de otros nombres, pero te digo, los que nos tocó estar ahí en la línea de fuego, entonces son los que te nombro. Y ya ese teatro ha tenido una evolución, pero
yo tengo la sensación de que la última generación, los que debería tener ahora 20, 25, no se han armado con la misma potencia los que tienen hoy 40, que sí están produciendo cosas muy importantes. Algo pasó, no sé si la importancia la tiene Netflix, que se comió de pronto a escritores que, por ejemplo, esta chica que estábamos conversando en este momento, fue alumna mía y hizo una obra muy interesante en el curso. Y así, aquí está como quienes se distinguen acá, pero no es una horda como fue el lote importante donde estaban los que te nombraba hace un rato. Sí, yo creo que es bueno, pero no indispensable. O sea, aprende, el escenario a veces es más enriquecedor para el que escribe que para el que monta o el que actúa. O sea, uno aprende mucho mirando los actores cuando van probando su texto. Pero es muy importante lo que ha pasado con la generación de directores. O sea, hay directores como el caso de Alfredo Castro, que al mismo tiempo cambió la dramaturgia, su manera de ver el teatro cambió, no nos cambió todo, digamos. Fue una cosa muy bonita la que hizo él, sobre todo con su primer gran espectáculo que es la trilogía de la sangre. A la historia de la sangre, la trilogía de la memoria le puso, no me acuerdo cómo los títulos, son 3 obras, en que la historia de la sangre es la que más me gusta, por eso lo más recuerdo. Son profesiones que yo debería mantener totalmente aparte, pero hay cosas que uno aprende, sobre todo del manejo emocional, que uno utiliza después y te renueva la mirada del teatro. O sea, yo me formé como psiquiatra y luego como psicoanalista. Y en el psicoanálisis se aprenden cosas que son muy interesantes para el manejo emocional y la construcción de carácter. Entonces, no es que tome ideas. La gente dice, toma ideas. No, ideas no las puedo tomar. Pero sí lo que uno aprende de cómo relacionarse, de cómo cambiar, y depende de lo que uno estudia, digamos, qué escuela psicoanalítica te mete, quién te va y dónde te sientes más en tu casa, psicológicamente hablando. Para mí el teatro es la vida nomás, o sea, yo no me concibo sin hacer teatro. El teatro me define. O sea, yo soy psiquiatra, pero me doy cuenta que soy dramaturgo, ¿no? Y sobre todo soy maestro de dramaturgia. Hice una cantidad de talleres monstruosa, lo que ahí me ha hecho empujar a estas nuevas generaciones, aprender de las nuevas generaciones. Me pasó en España, donde hice un taller muy largo, de varios años, que me tocó enseñarle a gente que todo sabía más que yo. Se habían visto más espectáculos, habían convivido con el Museo del Prado, se van a ir a todo, este chilenito. Y a mí me tocaron alumnos brillantes, que ganaron premios internacionales después de todo. Y íbamos a trabajar solo 2 meses y nos quedamos trabajando 2 años. Y yo escribí con ellos y son mis maestros colaterales, digamos. Se suponía que eran mis alumnos, pero no. También me enseñaron mucho. Siempre, siempre. Y yo creo que el estallido bloqueó muchas salas, alteró los horarios, la gente se asustó de salir a ciertos sectores y eso nos hizo mucho daño. El teatro necesita espacio. El teatro tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con dónde hacen las cosas. De hecho, uno sabe, estrena una obra en teatro acá en La Finis y después hay que estrenarla en otra sala porque el gente que viene acá no va al otro lugar. Entonces estamos pagando por fragmentos de Santiago para que sí con las regiones. O sea, yo he estrenado en regiones, obras mías, pero mucho menos que los recursos que se necesitan para poder mantener el teatro realmente a lo largo de todo el país.
Mira, básicamente hacer buen teatro. O sea, yo creo que hay que esperar que el buen teatro traiga al buen espectador. O sea, de pronto algunas compañías, teatros, sobre todo salas, por supervivencia, se entregan al teatro comercial. El teatro comercial trae un público, medianamente sirve, pero en general es un público que no iría a ver teatro de investigación. Y a mí me gusta trabajar en investigación. He logrado colocar alguna obra como en público por encima de lo comercial. He hecho teatro más parecido al comercial, más divertido, liviano, qué sé yo, y tiene otro público. Esas son personas totalmente distintas, son desde barrios distintos hasta, tú ves, costumbre, otra forma, están buscando otra cosa. Con la Secretaría Seriedad de cada día vagamos por todo el país, por Hispanoamérica, pero la ciudad era rarísima. O sea, hacer una función de la misma obra, la misma, en la Florida, en la Dehesa, era distinto, era distinto. O sea, en la Florida querían reírse. Y la obra tiene algunas cosas de humor. En la Dehesa no sé qué querían, porque esto era más serio que no sé qué es la función. Pero no entendí qué pasó aquí. O sea, hicimos una función, la aplaudieron, pero uno tenía la sensación que estaba haciendo un cuarteto de cuerdas, entonces era una cosa muy rara. Y entre medio, grupos más normales, por así decirlo, gente que iba al teatro y compartía. Yo creo que el teatro nuestro ha perdido el contacto con la gente joven. Necesitamos que se fue a ciertas salas, Matucana 100, donde por ejemplo se experimenta mucho, pero que queda tras mano para muchas otras generaciones. Mientras que los jóvenes van a Matucana y se hacen experimentos teatrales con gente notable como la Manuela Infante, o sea, que es un monstruo. El GAM tiene de todo. El GAM tiene gente joven, gente mayor, investigación, pero siempre de investigación, de teatro, no teatro comercial, como han hecho las salas que se han entregado, completamente un teatro fácil. Y bueno, durante un tiempo hay que ganarse la vida, pero también se pierde la vida entregándose a un teatro más liviano.